Cáncer, bienvenidos, bienvenidas a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto, vamos a hablar hoy de todo, del amor, del dinero, de estos nuevos sueños y a ver cuándo se van a concretar. Te pido máxima conexión con las energías de estas cartas, pasado, presente y futuro. Como siempre, Cáncer, leo todos tus comentarios. Me encantan todos los comentarios que siempre me dejas. Y recordá suscribirte y activar la campanita y te llegarán las últimas novedades. Vamos a ver qué significa esta persona. Primera carta me habla de un amor por allí que está pendiente de ti, de todo lo que haces. Yo te digo, mira fotos tuyas y hay una persona de tu pasado que se siente muy triste en este momento por no poder decirte, por querer decirte algo y que no puede. Que no puede, dice esa persona, decirte lo que piensa o lo que siente. Dice, expansión, propósitos, llevas muchas pesadas cargas a tus espaldas, pero el número 9 me habla, se terminan esas pesadas cargas que llevas arrastrando a tus espaldas hace tiempo y pasás hacia una nueva etapa de libertad en tus pensamientos primero. Y a nivel emocional también. Como que te estás liberando de cosas que necesitabas liberarte hace mucho tiempo. Este año empieza un tiempo, sobre todo en el que vas a decidir tu futuro. Pero estás actuando en tu presente. Y eso es muy bueno. Porque estás transformando tu futuro a través de tu presente. Que es maravilloso. Y que a veces no lo ves. Porque hay dos caras. Las caras de la luna son dos. Dice esta carta sobre todo. Y me habla sobre todo de dejar a alguien atrás para vivir con propósito mirando al futuro con otra persona. Porque me habla de un camino esa carta. Me habla de un camino que se inicia a través de una tristeza, pero que hay una luz adelante. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo, Cáncer? Muy buenas vibraciones vienen a tu vida. Están llegando esas buenas vibraciones que yo te decía. Luego te voy a dar fechas. 7 de abril, Mercurio, que se avecina y habla de concreción de sueños. Cáncer, vas a conectar con la energía de Libra, de Acuario, de Escorpio o también de Tauro. Signo solar o ascendente. Dice, te has engañado mucho con una persona que sabías muy bien que no te correspondía, que ahora hace silencio esa persona. Pero que te va a enviar un mensaje. Yo sé que hay mucha conexión, pero como que hay una energía de bloqueo también con esa persona, que en cierta forma en algunos aspectos te llevas bien, pero te quisiera llevar bien en todos los aspectos de tu vida. Dice, como que hay conexión física con esa persona nada más. Pero me dice, hay nuevos horizontes para ti, hay nuevos sueños, tenés que abandonar el pasado, Cáncer. Un arcángel que, por ejemplo, me gusta para ti en este momento es el arcángel Samael. Y una oración que le puedes decir a Samael es, por ejemplo, dame valentía y determinación, ilumina mi camino y guía mis acciones con sabiduría. Amén. Esa es una oración que le podrías decir, por ejemplo, al arcángel Samael. Pero dice, libérate de falsas personas, viví con propósito, viví con nuevas ilusiones. Porque yo te decía, tenías muchas ilusiones. Me habla de un amor correspondido a esta persona que aparece en tu destino. Y me habla de alguien que, por más que intente olvidarte, esa persona no va a poder nunca olvidarte. Jamás va a poder olvidarte. Dice, ahora avanzás, porque yo te veo avanzando, resolviendo problemas. Te veo abriendo tu mente. Te veo superando ese capítulo en tu vida. Porque me habla de la superación. Me habla de la alegría, me habla de la felicidad, me habla de la correspondencia divina esta carta. Que tus expectativas tienen que mantenerse elevadas para cumplir todos tus sueños y vivir con propósito.
dice esa carta que no tenés que tener miedos. Que alguien por ahí siente tu ausencia. Es verdad, Cáncer, alguien siente tu ausencia, te extraña más que nunca, ya no sabe qué hacer. Yo te decía, hay noticias tristes que van quedando atrás, alguien que se va a comunicar contigo, el destino te va a poner cara a cara con alguien, dice Cáncer, y te recomiendo, por ejemplo, la piedra luna en este momento, que te va a ayudar a potenciar tu intuición, vas a encontrar más sensibilidad con esa piedra y te va a aportar conexión a nivel emocional, contigo mismo y también con otras personas. O sea que es un gran momento, pero te tenés que deshacer también de influencias negativas que yo te decía, Cáncer, porque hay una persona por allí, hay una persona por allí que dice, está muy contrariada con su vida y ese tipo de energías que no te permite fluir. No tenés que estar tan en contacto con ese tipo de influencias negativas. Dice, alguien que quiere un reencuentro, me dice esa otra carta. Alguien que quiere un reencuentro contigo y te va a enviar un mensaje. Me adelanto nuevamente a las cartas que van a salir. Esa carta me habla del mensaje, de la manifestación, de la voluntad que tiene esa persona de conectar contigo. ¿Sabes por qué? Porque está cambiando sus pensamientos y sus estructuras mentales y va a conectar contigo. Representa sobre todo la fertilidad esa carta. Esa carta me dice, la fertilidad, pasás hacia una nueva etapa en el que superás un camino que tendrías que haber superado hace mucho tiempo y ahora volvés a creer en ti, liberate de disputas, abrí tu chakra corazón, abrí tu chakra de la mente también, para conectar con esa energía divina. Me habla de expansión de tus horizontes, no tengas miedo porque estás yendo hacia adelante. Dice que tenés que por ahí practicar la gratitud. Y todo lo que quieras en este momento, a través de tus pensamientos, a través de tus emociones, Cáncer, lo vas a traer a tu vida. Por eso yo te digo, eres muy magnético, eres como un gran imán. Permitite sentir también las emociones, ya sean negativas o positivas, sin juzgarlas. Y cambiar tu realidad. Porque estás en ese momento. Estás en ese momento en que eres el creador o la creadora de estos nuevos milagros que se avecinan a tu destino. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Por ejemplo, el 24 de mayo, Saturno, que entra en Aries, te va a dar más estructura y más disciplina a tu vida. También, por ejemplo, Urano en Géminis es una energía que entra el 7 de julio y te va a proporcionar ideas innovadoras y nuevas oportunidades a tu vida. Por eso yo te dije, te voy a dar fechas. Es el comienzo de una gran etapa para ti. El 22 me habla de la llave maestra del dinero, la llave maestra del amor y sobre todo de una energía muy buena de expansión. El 9 de junio, por ejemplo, entra Júpiter en tu signo y ahí habla expansión en el hogar y familia. Por eso yo te decía la fertilidad, el compromiso, las ganas que tenés de evolucionar, Cáncer, hacia una nueva etapa, de tomar buenas decisiones. Te estás convirtiendo en otra persona poco a poco. Tal vez no lo estás percibiendo en este momento. Tal vez no lo estás percibiendo, pero tenés una muy buena vibración y tenés que practicar la fe. La fe en ti mismo o en ti misma. Dice, y ahí se enciende todo. Se encienden esas luces en tu mente primero y luego en el plano físico. Porque todo lo que ves en el plano físico, todo es espiritualidad, todo es vibración. Todo está vibrando a tu alrededor. Somos vibración. Y si querés cambiar tu realidad, tenés que cambiar tu frecuencia. Y para cambiar tu frecuencia, tenés que cambiar tu vibración. ¿Cómo lo haces, Cáncer? Elevando tus pensamientos y tus emociones. Y atrayendo, liberándote de pensamientos recurrentes, obsesivos,
que muchas veces tenés hacia otras personas, dejándolos ir y pensando en reestructurar tu vida y traer a tu yo futuro al tiempo presente. Y ahí me habla de un tiempo expansivo, de riquezas, que todo lo que quieras puede ser posible. ¿Tenés pensamientos limitantes, por ejemplo, con el dinero? Cambialos. Cambialos. Cambialos por energía de abundancia. Energía de abundancia. Tenés que tener fe. El dinero también es espiritual. El dinero está vibrando y quiere estar contigo. Cáncer. Entonces, no tenés que salir a perseguir el dinero, tenés que atraerlo a tu vida. Dice, y alguien que te hace un regalo. Yo te decía, esta persona está muy ilusionada contigo. ¿Es una persona de tu entorno? Es una persona que en este momento tiene mucho ego, por eso que no se acerca hacia ti. Si le das señales a esa persona, te va a hablar. Por eso te decía, si podés publicar tal vez publicar algún estado, tal vez publicar alguna historia para que esa persona reaccione. Y ahí dice, esa persona cambia su mente, cambia sus pensamientos hacia ti. Yo te digo, en este momento me habla de un tiempo de grandes revelaciones, que abrís los ojos, alguien que te dice un secreto, tu historia empieza a cambiar. Tu mente iba y venía. Es verdad, Cáncer, tu mente iba y venía y ahora estás en un tiempo que tenés la seguridad que vas hacia adelante, que te estás liberando de preocupaciones. Dice alguien que va a querer formalizar contigo. Me dice esa carta. Una conexión profunda en tu destino del amor. Porque ya no te van las relaciones superficiales. Dice, fuertísimos milagros van a suceder. Expansión, dos almas que se unen por un mismo propósito. Porque yo te digo, esta persona que aparece en tu destino tiene los mismos propósitos y los mismos deseos que tú. Cáncer, por eso veo la unión. Veo dos que se unen. Veo el número 2 repitiéndose también en estas cartas. O sea, veo dos que se unen y que están subiendo una escalera juntos. Cáncer, me encantó estar contigo nuevamente. Nos reencontramos en poquitos días nada más. Recordá, por supuesto, suscribirte, dejarme algún comentario y darle like a este video si te ha gustado. Muchas gracias, Cáncer, y nos vemos muy pronto.